Dediquémoselo. Nuestro hermano Luis Alejandro nos puede hacer la oración por el predicador. Y después, luego, nuestro hermano Alejandro Castelaín con el mensaje. Oremos. Padre amado, Padre celestial, en este momento que nos disponemos a escuchar de tu palabra, Señor, te pedimos primeramente, Dios, por este siervo, Padre, que trae tu palabra, Señor, que seas tú hablando por medio de él, Padre, que tenga, Señor, la sabiduría para que nos llegue, Señor, esa palabra, para que quede en nuestros corazones, Padre, y para que no lo olvidemos, Señor, para que no olvidemos el día de hoy, para que no olvidemos el mensaje de hoy, Padre. Igualmente te agradecemos por él, Señor, por su tiempo y por su disposición, Padre, para preparar el estudio, Señor, para nuestro crecimiento y nuestra edificación, Padre. Te damos gracias, Señor, y en Jesucristo que te oramos. Amén. Muy buenos días, iglesia. Buenos días. Dios me los bendiga grandemente hoy en este maravilloso inicio de semana. Tenemos mucho por delante, mucho que pensar, muchos proyectos para esta próxima semana y para esta que comienza. Siempre tenemos la mente en lo porvenir. Siempre estamos pensando en qué podemos hacer. Y yo quiero que hoy hagas algo que para mí me ha funcionado, y es pararte a pensar desde el día de hoy hacia atrás. No pienses más en el futuro, hazme un favor. Piensa de hoy atrás y todo lo que tuviste que pasar para llegar a este lugar. Todo lo que tuvo que ocurrir para que tu vida fuese la que es el día de hoy. Hay algo que es realmente bueno y es la vida que Dios nos dio. Con toda tu tribulación, con toda su angustia, con todos sus problemas, ha sido realmente bueno porque te ha permitido hoy estar aquí. Libro del profeta Jonás, por favor. Libro del profeta Jonás, Antiguo Testamento. Ubíquese usted allí con la escritura de la palabra de mi Dios. Vamos a estar considerando estos 4 capítulos para este sermón de cierre de la segunda campaña evangelística de la Iglesia de Cristo Madrid, Centro. Dice libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. Escucha la palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que descendía, que partía para Tarsis. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Tenemos que ubicarnos geográficamente, tenemos que ubicarnos lo que está ocurriendo con el profeta Jonás. Y tengo que empezar a decirte y preguntarte, ¿en dónde estás tú hoy? ¿Cómo se llama esta nación? ¿Vives en dónde? España. Amén. Estamos en una tierra que en el tiempo de Roma, uno de los imperios más poderosos, llegó hasta este mundo, hasta esta localización, específicamente inclusive hasta Madrid, y se estableció en la ciudad complutense de Alcalá de Henares, se estableció en Mérida, Extremadura, se estableció en Tarsis, Andalucía. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, 24, esto es una introducción para poder entender a Jonás. Cuando vaya a España, iré a vosotros
porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros después de haber gozado con vosotros. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma para explicar que él tiene un deseo enorme de visitar esta tierra donde tú hoy vives, donde tú hoy estás de paso o donde hoy estás trabajando. Y el apóstol Pablo nuevamente, mismo capítulo 15 de Romanos, capítulo 15, versículo 28. Así que, encomendado a Dios, el apóstol Pablo, así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, el fruto de predicación, el fruto de anunciar a Jesús crucificado, pasaré entre vosotros rumbo a España, esta nación mencionada por el apóstol Pablo 2 veces en el libro de los Romanos, tiene un significado muy profundo porque te voy a explicar. Nínive, localizada en Europa, dice la escritura, te la vuelvo a leer, Jonás capítulo 1 verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave para partir a Tarsis. Es decir, Nínive está en esta localización, desciende a Jope, y va directamente a tomar un navío para el estrecho de Gibraltar. Es decir, va a huir totalmente de Dios. Él quiere alejarse lo más posible hasta llegar al Mediterráneo. ¿Entiende? No es un cuento, no es una metáfora, no es algo que Dios quiere decir que quizás fuese verdad. Geográficamente, esto pasó. Y si te das cuenta de algo importante, en el medio del Mediterráneo está la isla de Malta, donde naufragó el apóstol Pablo. No estoy hablando palabrería de hombre, no estoy diciendo que son historias de fábulas de niños expresadas en un libro sagrado. Te tengo que ubicar en tiempo y espacio, porque lo que vas a entender de Jonás es algo que puede cambiar hoy tu vida. Esta es la introducción para estudiar este libro. Y Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, cuando tú veas esa frase en el Antiguo Testamento, vino palabra de Jehová a, significa el Dios de los ejércitos está ubicando a esa persona como un profeta. Vino palabra de Dios a Isaías, vino palabra de Dios a Nehemías. En este caso, vino palabra de Dios ¿a quién? Al profeta Jonás. Jonás, te tengo un mensaje para ti. Y cada vez que usted encuentre en la palabra eso, vino palabra de Dios o de Jehová a una persona, se considera profeta, porque un profeta se define en su concepto como aquel que trae palabra directa de Dios o mensaje de Dios. Mira el versículo 9 conmigo. Jonás, capítulo 1, verso 9, dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que me hizo el mar y la tierra. Tú tienes que preguntarte quién es Jonás. Por eso es que la ubicación, espacio, tiempo y cultura. Soy hebreo. ¿Dónde está Nínive? ¿Dónde está Jope? ¿Dónde está Tarsis? Lo viste en el mapa, te lo voy a dejar puesto en la lámina para que puedas irlo observando poco a poco, detallándolo. Y él dice ahora en el versículo 9, dice, soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Así un verdadero profeta le decía a cualquier persona quién era, cómo era y en quién creía. Mira capítulo 3, verso 4 de Jonás.
para que entiendas el mensaje que Dios quiere enviar a esta ciudad. Jonás capítulo 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la palabra de Jehová al profeta Jonás para los habitantes de la ciudad de Nínive. Tú tienes que preguntarte de qué magnitud o qué cantidad de personas hay en Nínive. Y si ves el capítulo 4, versículo 11, hay un texto importante allí. Capítulo 4 de Jonás, verso 11, dice la palabra: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de ¿cuánto, hermano? 120,000 personas. En los habitantes de Nínive y la cantidad de gente que hay allí. Ancianos, adultos, niños. Y déjame decirte que esos ancianos, adultos y niños le quedan 40 días. Vino palabra de Dios a Jonás: Jonás, dile a los de Nínive, ciudad de un día de camino, de 120,000 personas, que les queda 40 días para su muerte, para su juicio eterno. Los van a erradicar. Yo en el año 2008 estaba en Venezuela, soy venezolano. Año 2008 me predicaron el evangelio y yo procedí a bautizarme para el perdón de mis pecados. Han pasado 15 años. ¿Por qué digo esto? Me he encontrado con 3 tipos de personas. 3 grupos de personas, por decirlo así, en general. Con una idea, voy a hablar 3 ideas principales generales que me he encontrado yo. Los primeros me han dicho: estoy demasiado ocupado para las cosas de Dios. O quizá en otro momento, después que acabe aquello u otro, porque realmente tengo mucho que hacer, el enredo, dice Pablo a Timoteo, con este mundo. Es decir, la persona está muy ocupada. El segundo grupo que me he encontrado y me han dicho: realmente no me hables de Dios porque yo no creo en Dios y simplemente no tengo creencias de esta manera y realmente no pienso que una Biblia escrita por hombres sea palabra de Dios. Niegan directamente la escritura. Y el tercer grupo de personas que también me he conseguido y me han dicho: Alejandro, mi pecado es tan grande. Alejandro, mi falta es tan grande. Alejandro, he pecado y he hecho cosas terribles que yo no creo que exista alguien que pueda perdonar el mal que yo he hecho a mi familia, el mal que yo he hecho a mi prójimo, el mal que yo me he hecho a mí mismo. Inclusive yo no soy una persona que crea que pueda tener el perdón de Dios. Se tienen en muy baja estima y no entienden que sí existe el perdón para alguien y no importa su condición ni la jerarquía de pecado, porque Dios no es jerárquico. Dios ve al mentiroso, al asesino y al adúltero en un mismo escalón de jerarquía. Tú eres un asesino y eres un mentiroso, tendrás el mismo juicio eterno de maldición y tendrás el infierno para ti. Porque dice Apocalipsis que ni los que, empieza la primera palabra, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que practican tales cosas como la orgía y toda esa clase de problemas de avaricia y de lascivia, como dice la Escritura. ¿Por qué digo todo esto? Porque los habitantes de Nínive le queda 40 días y quizás ellos se localicen en algún grupo diciendo: no, yo no creo en Dios, o simplemente no tengo tiempo para Dios, o mi pecado es tan grave que Dios no me lo puede perdonar. Y yo puedo elaborar un cuarto grupo. Y quizás porque estamos aquí en este grupo de aquí adentro, esta congregación. Aquellos que han decidido
optar por el perdón de Dios. Aquellos que han decidido, porque Dios sí le puede perdonar su maldad, y hasta lo más profundo que tú mismo has embovedado, has ocultado tu pecado, porque te avergüenza inclusive de pensar en él. Porque el hombre y la mujer que oculta su pecado, raíz de amargura, es consumido por él. Y lentamente se va endureciendo el corazón. Dios habla de un corazón duro cuando hay ahí raíces de amargura. ¿Por qué Dios va a ejercer juicio contra Nínive? ¿Por qué? Capítulo 1, Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué Dios los va a ejecutar? ¿Por qué Dios los va a meter a juicio? Porque la maldad ha subido ante ellos. ¿Qué maldad podría ser? ¿Qué maldad podría ser que haya subido la presencia de Dios? Yo tengo una lista: rechazo, desobediencia, pecados contra Dios. ¿Qué hace que Dios ejecute un mandato a través de un profeta a decir que te quedan 40 días? ¿Qué hace con tu vida que hace que Dios ejecute tal cosa? Por la maldad del hombre, Nínive será destruida en 40 días. Pregúntate, ¿por qué Dios ejecutó su juicio contra Sodoma y contra Gomorra? ¿Qué hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra, que subió la maldad ante la presencia de Jehová de los ejércitos, que hizo que mandase el mismísimo Dios ángeles a hablar con Abraham? Y después Abraham acompañó de camino a los ángeles rumbo a Sodoma y Gomorra, que vivía su sobrino Lot. Y Lot estaba en casa con sus hijas. Y los hombres de aquella ciudad, oye lo que dice la Escritura, y lo puedes corroborar en tu Biblia. La multitud del pueblo de Gomorra y de Sodoma y Gomorra se fue a la casa de Lot, el justo Lot, el sobrino de Abraham, y le dijo: Lot, sal de allí y entréganos a esos hombres que han llegado. A los ángeles que estaban visitando a Lot advirtieron a Lot que iba a ser consumida con azufre y fuego. Y los habitantes de Gomorra y de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, que salgan de allí esos hombres, porque nos queremos acostar con ellos y tener relaciones sexuales. Búscalo en la Escritura. ¿Y sabes qué hizo el justo Lot? Yo tengo 3 hijos. Acuéstense con ella, hagan lo que quieran con ella, pero no toquen a estos ángeles, porque son enviados de Dios. ¿Ven la sombra de Lot entregando la vida de sus hijas por un pueblo? La sombra de Jesucristo en Lot, en las hijas. ¿Qué maldad subió a Dios en Sodoma y Gomorra? El pecado del homosexualismo, el pecado de la lascivia. Eso subió a la presencia de Dios e hizo que descendiese fuego y azufre sobre esas ciudades. ¿Qué maldad está subiendo a Dios para que Nínive sea destruida? Muchas cosas podemos pensar: en lascivia, en avaricia, en desobediencia. Muchas cosas se pueden pensar. 4 puntos voy a tocar. Solo 4 puntos. Capítulo 1, voy a hablar de cómo Jonás está corriendo, huyendo y alejándose lo más posible de Dios. El capítulo 2, como segundo punto, vemos a Jonás corriendo y acercándose a Dios. El capítulo 3 vas a ver a Jonás agarrado de la mano de su papá, de su padre Dios, caminando al lado de Dios. Y el capítulo 4, como último punto,
vas a ver a Jonás que se adelanta a Dios. Quiere dejar a Dios atrás y adelantarse a Dios, por decirlo en una manera más entendida. Y hay algo importante, y es que yo quiero que tú hoy veas en la Escritura la actividad de Dios en este mundo, y no es porque la naturaleza actúa por sí misma, o no es porque la naturaleza va a su libre albedrío. Yo quiero que veas la actividad de Dios en este mundo, en Jonás, capítulo 1, verso 4. Mira cómo Dios ejecuta órdenes y todo va bajo su voluntad. Jonás capítulo 1, verso 4. Ve la forma en que Dios actúa en este mundo, actualmente inclusive. Pero Jehová hizo levantar un viento sobre el mar. ¿Quién levantó el viento sobre el mar? Jehová levantó el viento sobre el mar. Mira el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. El pez no lo tragó por sí solo, hermano. Fue Jehová que lo preparó. Capítulo 2, verso 10. Mira la actividad de Dios en este mundo. Capítulo 2, verso 10, libro de Jonás. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. El pez no vomita a Jonás porque le pareció bien. Fue orden de Jehová. Capítulo 4, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, un árbol. La preparó, lo preparó él. Mira el versículo 7, capítulo 4. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la secó. Mira el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, un sol que te quemaba la piel, un sol muy fuerte. Es decir, Jehová levanta tempestades, Jehová ordena la naturaleza, Jehová hace situaciones en nuestra vida para que tú digas y despiertes. Y tú a veces te preguntas, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me vienen estas cosas a mí? ¿Por qué viene un viento solano que me quema la piel? ¿Por qué me tragó un pez? ¿Por qué me vomitó el pez? ¿Por qué tengo el gusano que me comió la calabacera que me quitó la sombra del árbol donde estaba? Te lo pongo en tu tiempo. ¿Por qué me enfermé? ¿Y por qué tengo que pasar por un quirófano? ¿Por qué se me murió el familiar cercano? ¿Por qué vino el COVID? ¿Por qué el coronavirus se ha llevado a mi familia? ¿Por qué? Esas son las preguntas de Jonás. ¿Por qué el pez me comió? ¿Por qué el pez me vomitó? ¿Por qué hay un viento solano que me quema la piel? ¿Por qué hay un gusano que se come el arbolcito donde yo me estoy refugiando? ¿Por qué está el gusano comiéndose la calabacera? ¿Por qué tengo que enfermarme y morir? ¿Por qué Jehová levanta las tempestades en tu vida para que tú, por fin y de una vez, te humilles ante Dios y reconozcas que Él es el único Dios soberano y verdadero y que no hay nada que me pueda hacer el hombre en este mundo, sino que mi Señor Jesús me llevará a vida eterna? No entendemos que la paz que Jesús nos dio no es una paz de bienes económicos, no es una paz de prosperidad económica, no es una paz de salud perfecta eterna. Usted no tiene salud perfecta y eterna. Y le digo que yo que estoy aquí, yo no tengo una salud buena. Todos tenemos algo en nuestra vida, porque Dios lo ha querido así, para que tú entiendas que necesitas de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque realmente ellos verán a Dios. Reconoce tu pobreza espiritual. Tú necesitas de Dios. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Versículo 3, capítulo 1.
Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se levanta, ¿para qué? Para huir de Dios, hermano. ¿Cómo un profeta de Dios se levanta para huir de Dios? Eso no se entiende, hermano. ¿Cómo un profeta elegido por Dios se levanta, escucha la voz de Dios? Muy bien, me voy lo más lejos que puedo. Si tú me mandas a Nínive, yo me voy al Mediterráneo. Me mandas al oriente, me voy al occidente. Huyo de ti. Esto no se entiende. Realmente esto no se entiende. Te lo quiero ejemplificar con Génesis. Cuando Eva tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se le abrió su conocimiento, y entendió y comprendió a discernir entre lo bueno y lo malo, se dio cuenta que estaba desnuda, le dio a comer a su esposo Adán, Adán comió, empezó a discernir entre lo bueno y lo malo, según el árbol del conocimiento del bien y del mal, se hicieron hojas de higuera. ¿Qué pasó? Se escondieron, huyeron de la presencia de Dios. Porque cuando tú conoces la verdad de Dios, cuando tú te enteras realmente lo que es Dios, lo que quiere Dios, a veces yo me quiero esconder de Dios. Es que Dios me dice que tengo que congregarme, me voy a esconder. Es que Dios me dice que tengo que estudiar la palabra, me voy a esconder. Es que Dios quiere que yo bendiga los alimentos, me voy a esconder. Es que yo quiero muchas cosas para mí, pero no quiero darle cosas a Dios. Pero Él dio su vida a su Hijo. Porque de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Él te dio su Hijo, pero tú siempre pensando en ti. Siempre pensando en ti. Jonás está en Nínive, desciende a Jope. Si viste el mapa, Jope es Jerusalén. Va a tomar un navío para alargarse, para marchar, para transitar en alta mar hasta el Mediterráneo. Versículo 12, capítulo 1, dice la palabra. Mira lo que dice el versículo 12. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. La única forma de calmar al mar, el furor de Dios utilizando el mar, es que tiren a Jonás por la borda en el navío que está descendiendo al Mediterráneo. Versículo 15. Y tomaron a Jonás, Jonás capítulo 1, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. ¿Y qué pasó con el mar? ¿Qué dice? Y el mar aquietó su furor. Qué casualidad que el mar se detiene cuando tiene a un profeta. No es casualidad. La operación de Dios en este mundo. Versículo 17, capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Hermano, ¿por qué hay tanta rebeldía en Jonás? ¿Por qué hay tanta desobediencia en Jonás? Ve a Nínive y predica que se van a morir 40 días. Me voy huyendo, estoy en alta mar, en una tempestad. Soy yo, tírame al mar y mátame. Jonás prefiere la muerte que predicarle a los de Nínive. ¿Por qué tanto orgullo, hermano? ¿Qué le pasa a Jonás? Hay un paréntesis, un pequeño símil que yo puedo hacer con este gran pez. Cuando tú huyes de Dios en tu vida, lo que hace es descender. Escribe esa palabra en tu cabeza. Descender. No ascender. Tú no vas a ascender. Cuando tú huyes de Dios, la palabra ascender no existe. Empiezas a descender. Te lo voy a demostrar porque, fíjate, está en Nínive, en la parte alta de Nínive, y desciende a Jerusalén. Está en Jerusalén, desciende a Tarsis.
rumbo a Tarsis, no llegó a Tarsis. En el alta mar, la tempestad desciende al vientre del gran pez. Huir de Dios es continuo descenso en tu vida. El huir de Dios. Salmo 51 de David. ¿Quién lo sabe? Créame, oh Dios, un limpio corazón en mí, y no quites tu espíritu divino dentro de mí. ¿Sabes por qué David escribió el Salmo 51? ¿Tú sabes por qué estas hermosas palabras del Salmo 51? El rey David no fue a la guerra, empezó a huir de su responsabilidad, se quedó en la azotea del palacio real, y estaba en la azotea observando todo y vio de lejos a Betsabé bañándose, y le dijo a uno de los criados, tráeme a esa mujer. Se acostó con ella, siendo casada. Después dijo Betsabé, estoy embarazada, David, el rey. ¿Sabes qué hizo? Mandó cartas al general del ejército para que el esposo de Betsabé, que se llama Urías, le dijese al comandante, cuando la guerra esté fuerte, retira las tropas y déjame Urías de frente para que lo maten. Y mataron al pobre Urías. El rey David adulteró, el rey David cometió asesinato. Y llegó el profeta Natán. Había una corderita, rey, que tenía un hombre pobre. Y llegó un rico, amado rey, que tenía muchas corderitas. Y el rico le quitó la corderita al pobre y se la comió. ¿Qué hacemos con él? Es digno, palabra de David, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán, ese hombre eres tú. Tenías todo en el rey. Tú eres rey, tenías esposas y le quitas la esposa a un hombre que te está sirviendo en el ejército. ¿Por qué digo esto? Salmo 51, puesto de rodillas, Urías muerto, Betsabé embarazada, el niño nace y está muy gravemente enfermo, y el niño muere a causa del pecado, y David postrado en tierra, Padre, no quites tu espíritu divino de mí, créame un limpio corazón, mi Señor. ¿Sabes qué había en el Salmo 51? Asesinato de Urías. Salmo 51, adulterio con Betsabé. Salmo 51, la muerte del primogénito de Betsabé. Qué bonito el Salmo 51. Y qué profundo el Salmo 51. Y luego, segundo hijo de Betsabé, porque Dios es así. Dios es un Dios de amor. Te voy a dar un segundo hijo para que no vuelvas a cometer lo mismo. ¿Y nació quién? Salomón, el heredero al trono, el que le iba a seguir los caminos a su padre. Imagínate el bálsamo de David. Pero ¿sabes qué pasa con David? Nunca olvidó a su primogénito muerto. ¿Sabes qué le respondió a los sirvientes? Se levantó, el niño murió. Mira el corazón conforme al de Dios. El niño muere, David se entera, se levanta, se lava la ropa, se pone ropa nueva y empieza a comer, y los sirvientes dicen, ¿qué pasó? Ya se le fue el luto. Y David se voltea y les dice, yo no estoy de luto, yo estaba orando porque él estaba enfermo, a ver si Dios lo sanaba. Ya él murió, no pasa nada, porque yo voy a donde está mi primogénito, con Dios. Todo aquel que ha perdido a alguien, todo aquel que ha muerto un familiar cercano, di por favor, si tú quieres realmente tener la convicción del rey David, de decir, yo voy a donde él va, a los cielos y a Jehová. Hay cosas que hay que tomar en cuenta para esto. Seguimos con el libro del profeta Jonás, versículo 12. Él respondió, tomadme, echadme al mar, y se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido todo esto. Realmente
hay un problema grave, y es que ellos, en su gran rebeldía, prefiere la muerte. Sabemos que todo lo que está ocurriendo es con un propósito de Dios. Yo quiero mostrarte algo en la palabra. Mira el versículo 14, por favor. Vamos a ver a los marineros, los que dominaban la nave que descendía a Tarsis. Bueno, versículo 13, mira el 13, vamos a mostrarte otra cosa. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué hombre? Los marineros. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho lo que como has querido. Y hay momentos de la palabra en que quizás no entendemos ni sabemos en qué momento se convierten de su maldad. ¿Por qué digo esto? Los marineros en el verso 14 están clamando a Jehová. Pero ¿en qué momento se convirtieron los marineros? Mira el versículo 5. Mira el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos, porque Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Por qué? Porque él quería la muerte. No le importa el navío, que se quiebre en dos. Él quería la muerte. Los marineros estaban clamando a sus dioses, dioses que tienen ojos y no ven, dioses que tienen piernas y no caminan, dioses muertos. ¿Te acuerdas de Elías? El gran Elías. Él solito, contra 450 profetas de Balaal. Él solito contra 450 profetas. 2 carneros. Elías solito, 450 profetas de Balaal a la izquierda. Y Elías le decía: grita más duro a ver si te oye. Se zanjaban la piel con cuchillos. Lee la escritura. Se arrancaban las manos. Derramaban sangre humana. Y Elías le decía en este lado solito: grita más duro, que quizás no te está oyendo tu Dios. Y cuando vino el turno de Elías, le dijo al siervo que estaba con él: lléname 7 cántaros de agua, derrámamelo sobre el holocausto, sobre el cordero, derrámale 7 cántaros. Había agua y anegó el suelo, dice la escritura. Y Elías empezó a orar en voz alta, no para él, para que escucharan los incrédulos. Señor, para que tú veas, para que ellos vean tu poder, desciende fuego. ¿Sabes qué pasó? Descendió un fuego tan fuerte que quemó el becerro, quemó las rocas, lamió el agua por todo, quedó seco y árido. Ese es el poder de Dios. ¿Y sabes qué hizo Elías con los 450? Porque esto es guerra, hermano. No podemos hablar la Biblia de lo que no ocurrió. Vino Elías, lo juntó el río uno por uno y les degolló la garganta a todos. La sombra del juicio de Dios. La sombra. Los marineros en el capítulo 1 empezaron a clamar a Jehová porque se dieron cuenta que sus dioses no respondían. Se dieron cuenta que sus dioses no respondían a la tempestad y seguía cayendo una gran tempestad. Versículo 13. No pudieron porque el mar iba embravecido más y más. Entonces clamaron a Jehová. Tú pregúntate en el capítulo 1, ¿quiénes se arrepintieron en el capítulo 1? Los marineros. No fue Jonás. Jonás quiere la muerte todavía. Hay momentos de la palabra que esto ocurre. Mira el capítulo 2, Jonás acercándose a Dios.
Entonces, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde, hermano? Desde el vientre del gran pez. ¿Sabes qué significa eso? La miseria, lo más profundo del descenso, lo más hundido en tu vida. Te voy a poner un ejemplo del Nuevo Testamento. El hijo pródigo. ¿En dónde oró el hijo pródigo? En medio de los cerdos, con la comida de las algarrobas, que el jefe de los cerdos no le permitía comer. Y él decía, el hijo pródigo, siendo hebreo, y mi padre, hay muchos jornaleros, orando ahí en el hato de cerdo, en el excremento, en lo más profundo, en lo más sucio. El hijo pródigo, en casa de mi padre no falta nunca el pan. En casa de mi padre hay muchos jornaleros y no le falta el pan. Entonces yo voy a decir el arrepentimiento, escúchalo. Yo voy a decir, padre, al papá de aquí, el papá, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Te ruego que me hagas como unos de tus jornaleros. El arrepentimiento del hijo pródigo lo llevó a levantarse del estiércol, del excremento de los cerdos, del hato de cerdo, porque eso tienes que graficarlo y ejemplificarlo y olerlo. Los 5 sentidos en el hijo pródigo, lleno de excremento, oliendo mal, el hato de cerdo. ¿Alguien estaba en una granja? Así estaba el hijo pródigo. Salió y empezó a caminar camino a su padre. ¿En qué? En miseria, sin ropa, en pobreza, sin nada, porque malgastó su dinero ¿en qué? En prostitución. Malgastó su dinero ¿en qué? En los bienes temporales y perecederos de este mundo. Y llegó a su padre, y el padre, ¿qué hace un padre? Espera a su hijo, ¿no? El padre en la puerta no esperó que llegara el hijo. Lo vio de lejos. Ese es mi hijo. Y salió corriendo. ¿No entiende lo que está pasando en el arrepentimiento el hijo pródigo? Hijo, no importa lo que hayas hecho. Ese es el papá de los cielos que tenemos. Hijo, no importa. Tú siempre serás mi hijo. Le puso un anillo en su mano. El que le pidió la herencia y la malgastó en prostitución y avaricia, llegó el papá y le puso un anillo en su mano. Tú eres mi hijo. No importa lo que hayas hecho. Le puso ropa limpia. ¿Y sabes qué más hizo? Matadme el becerro más gordo y el más bonito, porque mi hijo estaba muerto. ¿Y a qué? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Jonás en el vientre del gran pez, allí con los cerdos, en lo más profundo. Invoqué, Jonás capítulo 2, verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. En angustia, no lo invoqué en mi felicidad y en mi prosperidad, en mi angustia. Desde el seno del Seol clamé. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Seol? La tumba, infierno. Desde ahí clamé. ¿Y qué pasó? Y me oíste. Y me oíste. Es momento de clamar a Dios. Es momento de no importarte el olor que tienes, de no importar en qué te has metido, no importar en qué negocio turbio podrías estar haciendo, no importar eso, es momento de decir ya, sé valiente, esfuérzate, levántate, no sigas los malos ejemplos de este mundo, en negocios turbios, robando, mintiendo. Dice que en Venezuela, no es que yo soy vivo. No, no eres vivo.
Eres necio, ignorante, orgulloso, corazón duro y raíz de amargura y pecados ocultos en ti. Eso es lo que eres. Hay momentos de Dios. Mira el capítulo 3. ¿Cómo dice el texto o el pequeño subtítulo del capítulo 3? Nínive, ¿qué hace? Se arrepiente. Dios es el Dios de segunda oportunidad. Estamos en campaña evangelística. Te he mostrado las profundidades de un hombre en desesperación, en angustia de pecados. Te he mostrado que inclusive Dios utiliza a Jonás en su desesperación. Mira cómo aprendo yo y aprendes tú de Dios. Le doy gracias a Dios que Jonás huyó de él. ¿Sabes por qué? Porque los marineros se arrepintieron. Si Jonás no huye, los marineros no se arrepienten. Voy a hablar conmigo. Si Venezuela no hubiera entrado en crisis económica, si Venezuela no hubiera ido al declive social, político que tiene, yo y mi familia no hubiera salido a España y no estaría aquí. Yo tengo que darle gracias a Dios por el desastre político, social, económico de mi país. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Mi papá es emigrante. Con la guerra y la posguerra, España quedó en ruina. Gracias a la posguerra, yo estoy aquí. No podemos entender la vida y las tribulaciones como algo malo. Le doy gracias a Dios por la posguerra de Franco. Le doy gracias a Dios por la posguerra. Que llegó a mi papá a Venezuela y yo después salí de Venezuela. Eso es el verdadero significado de la Escritura. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje contra ella. Mira el versículo 3. Ya no está huyendo Jonás, ya hace la voluntad de Dios. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a ¿dónde? Ya no va a Tarsis, qué maravilla. Voy a Nínive, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Qué dice? Conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que a mí me parece bien. No, es que a mí me parece bien que si yo peregrino de rodillas de aquí a Santiago de Compostela soy salvo. No es la palabra de Dios esa. A mí me parece bien que si doy todo mi dinero a los pobres, soy salvo. No es la palabra de Dios esa. No entiéndelo. Aunque dé todo mi dinero, el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, aunque dé todo mi dinero, todo mi sustento y todo lo que poseo, y no tengo amor, nada. Esa fue mi carta de invitación matrimonial, 1 Corintios 13. Hay momentos que, mira lo que pasa, versículo 5, capítulo 3. Capítulo 3, verso 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué les pasó? Creyeron a Jehová, a Dios, y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. ¡Wow, hermano! ¡Wow! Es decir, capítulo 1, los marineros se arrepienten. Capítulo 2, capítulo 3, los de Nínive se arrepienten. Y mira versículo 10. Mira el versículo 10. Capítulo 3 de Jonás, verso 10. ¿Y vio quién? Y vio Dios lo que estaba haciendo los de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino. Y se arrepintió ¿quién? El juicio de Dios ya no va a venir contra los de Nínive, hermano. Los marineros, los de Nínive. Tú puedes hacer hoy cambiar el juicio de tu alma si tú te conviertes de tu maldad. Dios lo puede hacer. Dios puede detenerse en este momento. Dios puede parar. Porque Dios es un Dios de segunda oportunidad. Hermanito, termino con esto.
Leímos en Jonás capítulo 1, 17, que él estuvo metido en el vientre del gran pez. ¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Acompáñame, libro de Mateo, capítulo 12. Esta es mi conclusión. Libro de Mateo, capítulo 12. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 38. ¿Te acuerdas cómo tuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez? Mira por qué sucedió eso. Mateo 12, verso 38 dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Verso 39. Y él le respondió: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. Esa es la única señal que Jesucristo le va a dar a ellos. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién, hermanito? El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 3 días duró. La sombra de Jonás, el vientre del gran pez en la miseria. La sombra de Cristo en una cruz en la miseria. Desde una cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no respondió el Padre: porque cargaba tu pecado y cargaba mi pecado. Seguimos leyendo Mateo. Esta es mi conclusión, hermano. Versículo 41, mira lo que dice. ¿Los de quién? ¿Los hombres de quién? Los hombres de Nínive. ¡Qué maravilla! Los hombres de Nínive. ¿Sabes quién tiene autoridad? ¿Sabes quién ha visto a los de Nínive en el cielo? Pues el mismo Jesús. Los de Nínive se levantarán contra el juicio. ¿Contra cuál generación? Contra esta, la generación hace 2000 años de Jesús. Y la condenarán, porque ellos, ¿qué les pasó? ¿Ellos qué hicieron? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Hermano, lo que viene a continuación tiene que partir el alma de cualquiera. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. ¿Quién está hablando en el pasaje? Jesús. Cuando Jesús les dice eso: así estuvo en el vientre del gran pez de noche, yo estaré en las profundidades del mundo, por amor a ustedes. Y es más, les digo otra cosa: yo soy más que Jonás, el Hijo de Dios. Hay personas que desean ver señal. Hay personas que ponen a duelo a Dios. Si Dios me sana, me convierto. Si Dios me prospera, me convierto. No, Dios no opera así. Dios no es un Dios de duelo. Dios es un Dios de amor. Y Dios te da la salvación sin ningún duelo, sin ninguna condición. Tan solo saber, se arrepintieron los de Nínive, se arrepintió los marineros, se arrepintió Jehová de hacerle juicio a Nínive, de destruirlo, y el mismo Jonás se arrepintió de huir a Tarsis y fue a Nínive. Los de Nínive se levantarán contra esta generación porque se arrepintieron. ¿Cuántos de aquí hoy se quieren arrepentir para Dios? Sé valiente, esfuérzate. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay nada en tu vida que el Rey soberano no pueda perdonar. Todo aquel que no ha lavado sus pecados en aguas del bautismo, es necesario que hoy lo haga. Les digo esto con toda responsabilidad, porque esto, como les decía, no es una fábula,
no es un cuento. Tarsis es el sur de España. La isla de Malta naufragó Pablo. Jerusalén está allí, la que mató a mi Mesías, a su Mesías. Jerusalén, Jerusalén, tú que asesinas y matas a los profetas. No es un cuento, ha ocurrido. Si vas a Extremadura, Mérida, el templo de la gran diosa Diana de los Efesios está allí. Y fue eliminado, erradicado. Solo queda la historia. Alejandro Magno tiene una ciudad para él dedicada en honor a Alejandría y fue derrotado. Y no es una historia. Babilonia está en la Biblia. El imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y hay un quinto imperio que nadie puede derrotar. La piedra angular Jesucristo, el imperio de Dios. ¿Con quién quieres estar? ¿Con los imperios derrotados o con el imperio de Dios que sigue venciendo y que gobierna y gobernará por los siglos de los siglos? ¿Quieres seguir un mundo que va a la destrucción? ¿Quieres servir a un mundo que este cuerpo algún día perecerá, irá a un sepulcro y después irás levantándote en el Seol? Padre Abraham, Lucas 16, léelo. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro, que estoy en agonía. Y Abraham respondió, no puedo, porque hay un abismo que nos está separando. ¿Tú quieres estar en el lado del seno de Abraham o en el Seol, en el infierno? Si no lavas tus pecados, si no invocas su nombre, si no confiesas a Jesús ahora, si no te bautizas, tú no sabes cuándo mueres. Tú hoy estás bien y mañana no lo sabes. La vida es como neblina. Que sea Dios bendiciendo nuestras vidas y que toda tribulación, angustia y problema le damos gracias a Él, porque me llevó hasta aquí. No ha sido un camino de rosa, ni el de usted tampoco. Yo estoy parado en pie y no ha sido fácil, pero para usted tampoco. Sigamos el camino de Pablo, el de la valentía, el camino de Pedro, negar a Jesús pero arrepentimiento, el camino de Jonás, devolverse de un navío para predicar, el camino de Noé, que le predicó al tiempo antiguo y ninguno se bautizó, sino él y su familia, pero él no desfalleció, murió toda la humanidad, solamente 8 personas vivieron. Sigamos el camino de estos hombres que nos han demostrado que la vida es eternidad con Dios. Si tienes el deseo de bautizarte, habla conmigo. Si tienes el anhelo de que Dios perdone tus pecados, pregúntame. El hermano Jorge está a disposición. El hermano Luis está a disposición. Estamos aquí para servirte. Yo quiero que tú hoy te vayas con un corazón limpio y puro. Y yo quiero que hoy te vayas con un corazón de perdón y de amor. Dios te bendiga grandemente. Hermanito Jorge, por favor. Bien, hermanos, gracias a Dios y gracias al hermano Alejandro.